Hola Iglesia de Montequinto, Dios os bendiga a todos en este día y doy gracias a Dios por cada uno de vosotros y en especial por el pastor Irismenio, quien es un buen amigo y me ha hecho esta invitación de poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es el siguiente. Vamos a estar hablando sobre el adulterio y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios, qué es el adulterio, por qué muchas personas caen en la trampa del adulterio, cómo podemos salir del adulterio y, en fin, vamos a estar hablando de lo que la Biblia nos enseña, pero también vamos a estar compartiendo algunas de las experiencias que he vivido a lo largo de estos años de ministerio con muchas personas de las que he podido ser testigo de lo que provoca el adulterio en las vidas de las personas. En este tiempo he sido testigo de cómo el adulterio, este pecado, ha destruido a muchos matrimonios y también ha destruido muchas relaciones entre los padres y los hijos. Es por eso que os invito en esta mañana a que vayamos juntos a la palabra de Dios. Y te invito a que leamos juntos dos pasajes. El primero es una ley. El primero es un mandamiento dado por Dios y el segundo es una historia increíble de un hombre que cometió un adulterio y eso le costó la felicidad en su familia. Bueno, el primero se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 14 y dice lo siguiente: no cometerás adulterio. Dentro de los 10 mandamientos, en este mandamiento Dios está diciendo no cometamos adulterio. Pero luego veremos qué significa la palabra adulterio. El segundo pasaje bíblico te invito a que vayamos juntos a 2 de Samuel capítulo 11 versículo del 1 al 5 y dice lo siguiente: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, y esto es importante, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba duchándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías hitita, uno de sus soldados más fieles. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores al periodo menstrual. Versículo 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Ahora bien, ¿qué es el adulterio? El adulterio es el acto de tener relaciones sexuales con una persona que no es tu pareja, que no es tu cónyuge. Ahora también en el aspecto espiritual, cuando lo leemos en el contexto también espiritual de la palabra de Dios, no solo tiene este significado literal, también tiene que ver cuando una persona niega su fe, rechaza su fe o rompe el pacto que ha hecho con Dios. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver constantemente cómo Dios acusa al pueblo de Israel de haber adulterado contra él, haberse ido con otras naciones, haber renunciado a la fe en Dios, haber rechazado a su Dios y haberse entregado a otros dioses. Y Dios lo compara con el adulterio. Como vemos en la historia de David, cuando las personas se rinden al adulterio, cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio, piensa en su corazón que nadie lo va a descubrir y sobre todo que eso que estaba haciendo no va a traer consecuencias a su vida. Pero como vemos en la palabra de Dios, en la historia del rey David fue todo lo contrario. No hay mentira que podamos ocultar por mucho tiempo. En la historia de David, el pecado de David salió a la luz y veremos ahora de qué manera, pero también hubo graves consecuencias por causa de haber roto el pacto matrimonial que David tenía con su esposa, pero no solo eso,
también de haber obligado a esta mujer a que se acostara con él y haber mandado a matar a su esposo. Era un pecado horrendo lo que David había cometido. Todo comenzó con una mirada equivocada, con un deseo, con una pasión desordenada, y usó su poder para satisfacer sus placeres y sus deseos más bajos. Ahora bien, después de que David adultera, vemos en la historia que entra un nuevo personaje, un hombre llamado Natán, que era un profeta de Dios, a quien Dios envía para confrontar a David. Y hace la siguiente, cuando está con David, le hace la siguiente historia. Dice: oh buen rey, mira, quiero contarte algo que ha sucedido. Habían dos hombres, un pastor humilde y pobre que tenía una sola cabrita, y había un hombre poderoso y rico que tenía un gran rebaño. Un día llegó una visita a visitar a este hombre rico, y él, en vez de tomar una de sus ovejas, decidió quitarle la única cabrita que tenía el pastor pobre. Y cocinaron la cabrita ese día y se la comieron, y aquel pobre hombre se quedó sin nada. David nos dice en la palabra de Dios que se enfureció, se enojó y dijo lo siguiente en el versículo 5 de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 9, dice: entonces David se puso muy furioso y dijo lo siguiente: tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión de él. Entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. Como vemos en la historia, no podemos esconder nuestro pecado. Quizás creamos que podemos engañar a las personas que nos rodean, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestros pastores. Es posible poder engañar a todas esas personas, pero nunca podremos engañar a Dios. Y al fin y al cabo, Dios sacará la verdad para tu propia vergüenza. ¿Por qué David y muchas personas caen en el adulterio? Quisiera compartir 7 elementos o puntos importantes de por qué muchas personas, al igual que David, toman la difícil o toman la desagradable realmente decisión de romper el pacto matrimonial que han hecho con su pareja. En primer lugar, porque lo único que les interesa en el fondo de su corazón es satisfacer sus necesidades más profundas. A lo largo de estos años he aprendido, con la ayuda de la palabra de Dios, a discernir que hay 3 carencias o necesidades que todo ser humano tenemos. Carencias con las que Dios nos ha creado, nos ha diseñado con ellas para que le busquemos. La primera carencia es el amar y sentirnos amados. Todos desde pequeños sentimos una profunda necesidad de amar y sentirnos amados. La segunda, sentirnos seguros. Cuando vemos en Génesis capítulo 1 y 2, vemos a Adán y Eva que se sentían seguros. Pero en el capítulo 3, luego de rebelarse y pecar contra Dios, vemos que el miedo y la inseguridad entran en sus corazones. Segunda emoción o segunda necesidad, sentirnos seguros. Y la tercera, sentirnos valiosos o relevantes para las personas. Nos importa lo que otros piensan, ¿no? Queremos sentirnos relevantes, no queremos pasar por la vida sin sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos valiosos con nosotros mismos, y por causa de esas carencias muchas veces caemos en los brazos de otra persona que no es nuestra pareja, que no es nuestra esposa o esposo, creyendo que esas personas van a llenar esas necesidades que supuestamente no llenamos en nuestro matrimonio. Entonces, bien, buscamos amor, aceptación
y buscamos muchas veces sentirnos seguras o seguros, quizás con la persona equivocada. En segundo lugar, no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Mira lo que dice los versículos 11 y versículo 10 al 12 de 2 de Samuel 12, dice así: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: ¿por qué has hecho esto? Haré que tu propia familia se rebele contra ti. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otros hombres, y él se acostará con ella a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré que suceda abiertamente a la vista de todos. Segunda de Samuel 12, del 10 al 12. No somos conscientes cuando estamos adulterando, cuando cometemos algo así, cuando nos vamos con los brazos de otra mujer o de otro hombre, no estamos valorando en ese momento, pensando en las consecuencias a largo plazo. David no pensó en aquella tarde, después de tomarse la siesta y de darle rienda suelta a sus deseos sexuales y pasiones y carencias, que luego el precio a pagar sería 100 veces mayor que ese placer momentáneo que había experimentado. Ahora bien, en tercer lugar, siempre buscamos culpar a nuestra pareja de todos nuestros problemas. Cuando caemos en los brazos de otras personas, siempre estamos culpando de nuestros fracasos, errores, frustraciones a nuestra pareja, sin darnos cuenta que se trata de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que buscar la respuesta para nuestras necesidades, nuestras carencias, y no en los brazos de otra mujer o de otro hombre. He visto a lo largo de los años en consejería cómo cuando vienes con una pareja que está en conflicto y hay una que ya está a punto de estallar o a punto de romper el pacto matrimonial, irse con otra persona o tiene otra relación, siempre está culpando a la otra parte diciendo ella es la culpable o él es el culpable de que yo no haya estudiado, de que no haya trabajado, de que no haya logrado esto o aquello. Siempre vamos a buscar a culpar a la otra persona. En cuarto lugar, nunca pensaste que te iban a descubrir. Si David no es confrontado por Natán, yo creo que nunca hubiera confesado su pecado, a pesar de que él mismo en los salmos decía, en uno de sus salmos decía, mientras encubrí mi pecado, mis huesos se fueron consumiendo. Y es interesante que muchas personas a lo largo del tiempo, cuando tienen una relación paralela a su matrimonio, endurecen su corazón, el pecado endurece su corazón, y ellos creen en el fondo, en su interior, que nadie nunca les va a descubrir. Dios sacará tarde o temprano la verdad a la luz y será para tu propia vergüenza. En sexto lugar, cuando una persona cae en los brazos del adulterio, tiene la tendencia de pensar que se puede justificar ante Dios. Bueno, Dios, es que tú sabes cuál es mi situación, sabes que apenas tenemos intimidad, sabes que apenas tenemos relaciones sexuales en el matrimonio, sabes que todo el tiempo con el tema de los hijos, el estrés, el trabajo, esto ha sido un desliz. Buscamos justificarnos delante de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. En séptimo lugar, me dejé llevar por mis deseos y endurecí mi corazón. Como los había dicho, el rey David cuando vio a Betsabé, la vio desnuda duchándose, dio rienda suelta a sus pasiones más profundas. En 1 de Pedro capítulo 4, el apóstol Pedro nos dice que antes de conocer a Dios, tú y yo éramos mentirosos, dados a estas pasiones desordenadas, mentirosos, entregados a la mentira, a la fornicación. Eso era antes, pero ahora que estamos en Cristo, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo del 18 al 19, nos dice lo siguiente, que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza
y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Habla del hombre sin Dios, del hombre que se ha alejado de Dios o que no tiene a Dios en su corazón y se ha rendido a sus deseos más bajos. Eso era lo que sucedió con David y eso es lo que sucede con muchos hombres y mujeres que creyendo y pensando que otra persona va a satisfacer sus frustraciones y sus necesidades, se rinden a sus deseos más bajos. ¿Por qué entonces debemos de romper con esa relación adúltera con la que por mucho tiempo has estado? ¿Por qué entonces debes de romper con esa relación adúltera con la que por mucho tiempo has estado? En primer lugar, porque le has hecho daño a la persona a la que le prometiste fidelidad, amor, respeto y seguridad. Porque has dañado a la persona a la que prometiste estar con ella en los días buenos y en los días malos. No solo cuando las cosas nos van bien en la luna de miel, sino también cuando la factura no nos da, cuando perdemos el trabajo, cuando tenemos conflictos en el matrimonio. También hiciste un pacto con Dios y con Él y con ella de mantenerte fiel aún en los días malos. En segundo lugar, porque has destruido la credibilidad frente a tu familia. Tienes que romper con el adulterio porque has perdido la credibilidad moral frente a las personas que te amaban. En tercer lugar, y esto es muy doloroso, has dejado de ser un héroe para tus hijos. Has dejado de ser una mujer o un hombre héroe para tus hijos. En quinto lugar, porque tu conciencia te acusa. Sabes en el fondo de tu corazón que estás pecando contra Dios y contra tu familia. En sexto lugar, porque estás bajo la condenación de Dios. Mira, Dios no justifica el pecado. Cuando trajeron a una mujer adúltera frente a Jesús y le tentaron para saber si debían de apedrearla o no, como decía la ley, Jesús le perdonó, pero le dijo, vete y no peques más. Jesús perdona nuestros pecados, pero no justifica nuestro pecado. Dios no justifica que estés cometiendo adulterio, no hay justificación para eso. Así que el único camino que nos queda es el arrepentimiento. Cuando cometemos adulterio estamos siendo egoístas y solo buscamos satisfacer nuestros propios deseos y necesidades. Son muchos los que piensan que van a encontrar la felicidad en otra persona y no en su cónyuge. ¿Sabes algo? Como os he dicho anteriormente, todos tenemos necesidades profundas, necesidades que es legítimo el deseo de llenar todas esas necesidades, pero es muy probable que estés tratando de llenar esas carencias, esas necesidades de manera equivocada. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios es la fuente que puede saciar todas tus necesidades. Dios puede saciar tu necesidad de amor, de seguridad, tu necesidad de respeto, de admiración, de reconocimiento. Es Dios la fuente, Él es el agua viva que puede saciar la sed que hay en tu matrimonio y en especial en tu vida. La palabra de Dios dice en Isaías 58:11, el Señor os guiará continuamente, les dará agua cuando tengáis sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Había una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento no era el suyo. Esa historia se encuentra en Juan capítulo 4 y es la famosa historia de la mujer samaritana en Jesús. Y Jesús le dijo a esta mujer que si bebe del agua que Él da, no tendrá sed jamás. Es probable que tú estés buscando saciar tu sed en pozos equivocados. Es probable que creas que esa mujer o ese hombre que te promete villas y Castilla va a saciar la sed y la necesidad que hay en tu corazón, pero estás equivocada o equivocado. Solo Dios puede saciar nuestras necesidades más profundas. Solo Él puede saciar la sed que hay en tu alma. Ahora bien, vamos a ver 7 pasos para romper con el adulterio. 7 pasos para que puedas romper con esa relación que es tóxica y que te va a destruir. El primero, tienes que confesar que has cometido adulterio y asumir las consecuencias. David en el Salmo 51 que veremos al final decide
toma la decisión de rendirse ante Dios, confesar su pecado, arrepentirse y asumir el castigo y las consecuencias por lo que había cometido. Probablemente ahora mismo hayas perdido tu matrimonio, hayas perdido a tus hijos, pero lo mejor que puedes hacer en primer lugar es reconocer que les has fallado. Reconocer que has roto el pacto que hiciste con Dios y con ellos en el altar y con tu pareja en el altar. Lo primero, confiesa tu pecado, arrepiéntete y toma la difícil decisión de asumir tu responsabilidad y las consecuencias por ello. En segundo lugar, dedícate ahora completamente a tu pareja. Si antes habías descuidado tu matrimonio, ahora es el momento de cultivar ese jardín que por mucho tiempo habéis descuidado. Cuida tu matrimonio, mima a tu esposa, mima a tu marido. Trata de reparar el daño que has cometido, no justificándote, sino reconociendo tu error y ahora viviendo para tu familia. En tercer lugar, rompe con cualquier cadena o atadura que te una a la persona con la que has estado adulterando. Quita de tu teléfono su número, quítate de las redes, de las redes de internet, de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de todo eso. Quítate por un tiempo y en especial quítate a esa persona con la que has tenido esa relación adúltera. En cuarto lugar, busca un amigo, una amiga que ame a Dios. Si eres un hombre, busca a un chico. Si eres una mujer, busca una chica que sea temerosa de Dios, que ame a Dios y que sea una buena amiga y un buen amigo en quien tú puedas abrir tu corazón y pedirle a esa persona, dale acceso a esa persona a que tú le rindas cuenta, dale acceso a esa persona que te confronte con tu pecado, con tu vida, con tu manera de andar, con tu manera de comportarte. Busca ayuda en tu pastor, en los ancianos de tu iglesia. Busca ayuda en tu iglesia local, con hermanas o hermanos maduros en la fe que puedan ayudarte a restaurarte en esta etapa de tu vida si has adulterado, pero sobre todo que te confronten, que te animen, que te hagan preguntas difíciles para guardarte a volver a caer en lo mismo. En quinto lugar, es importante que te pares a valorar el alto coste que has pagado por el pecado cometido. El rey David perdió mucho, perdió su familia, un hijo abusó de otra hija, la espada no se quitó de su casa, no pudo construir el templo a Dios que tanto deseaba. Probablemente el precio tuyo ha sido que has perdido a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Has roto tu familia. Ahora te ves sola o solo o con una persona a la que te has dado cuenta que no tampoco llena ni satisface los deseos de tu corazón y vuelves a cometer los mismos errores. Valora el alto coste que has tenido que pagar. En sexto lugar, reflexiona en el daño que has hecho a las personas a las que amabas. Y en séptimo y último lugar, arrepiéntete de tu pecado. Hay una palabra en hebreo en el Antiguo Testamento que es Naham. Naham significa angustia y dolor en el corazón por el pecado y el daño que hemos cometido a Dios cuando desobedecemos, cuando pecamos contra Dios. Naham es arrepentimiento. Eso es un giro de 180 grados donde tomas la decisión de arrepentirte y cambiar tu forma de vida. Quítate del adulterio, vuélvete a Dios, confiesa tu pecado, arrepiéntete, busca ayuda en tus pastores, en los ancianos de tu iglesia, en hermanos y hermanas maduras en la fe y sobre todo vive ahora para tu familia. Es probable, no me digas Marcos, sabes, ojalá estas palabras me hubieran llegado hace mucho tiempo. Ojalá alguien me hubiera aconsejado de todo lo que iba a suceder con esta decisión equivocada que tomé de adulterar, de irme con la persona equivocada. He destruido mi familia al igual que David destruyó su familia, pero te tengo una buena noticia. En medio de todo ese dolor, la buena noticia es que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos. Siempre hay oportunidad de levantarnos. Siempre hay una nueva oportunidad en Dios. Es probable que ahora mismo hayas perdido tu familia, pero quiero decirte que busques a Dios, que te vuelvas a Dios, que te arrepientas y sobre todo comiences a dar fruto de arrepentimiento. Que la familia que has perdido comiencen a ver
que reconoces tu error, que asumes la responsabilidad de todo lo que estás viviendo y sobre todo que estás dispuesto a cambiar. Y eso no solo con palabras, es necesario hechos prácticos. Ellos tienen que ver un cambio real y genuino en tu vida. La palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 51 que cualquiera de nosotros podemos pecar. Cuidado aquel que juzga al que ha caído. Cualquiera de nosotros puede caer en el pecado del adulterio o cualquier otro pecado. Es por eso que tenemos que tener un corazón sensible para restaurar las vidas de aquellos que han caído y están dispuestos a levantarse y a arrepentirse. Quisiera, mis hermanos y amigos, terminar esta palabra leyendo una porción del Salmo 51. Dice así el Salmo de David cuando fue confrontado por su pecado. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos, y quedará demostrado que tienes razón en todo lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo. Él es consciente de lo que ha hecho y asume su responsabilidad. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento que me concibió mi madre. Pero tú deseas la honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados y quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites de tu espíritu y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Hasta el versículo 13. Mis hermanos y amigos, es posible que ahora mismo te sientas tentada o tentado a fallar a tu esposa, a tu esposo. Te sientas tentado a romper con el pacto matrimonial. Te sientas tentado a dejar tu familia por una supuesta pasión o una felicidad momentánea. Mira, te animo a que te lo replantees. Piensa en el alto coste que tienes que pagar. Piensa que a veces un placer momentáneo no vale la pena, no es comparado con los placeres eternos que Dios tiene para ti. Si te sientes sola, solo, frustrado sexualmente, frustrado emocionalmente, frustrado de muchas maneras en tu matrimonio, hay oportunidad de buscar ayuda, busca consejería. No rompas ese pacto tan precioso que hiciste delante de Dios y de los hombres, diciéndole a tu esposa o tu esposo que estarías con él o con ella hasta el último día de tus días, los últimos días de tu vida. Que Dios os bendiga a todos y ánimo. Juntos y con la ayuda de Dios es posible vencer el pecado, en especial el adulterio. Que Dios os bendiga a todos y nada, que tengáis un buen fin de semana y una buena semana. Adiós.